Originalmente lo tenía planeado yo para verlo en 2 temas nada más, pero es muy, muy extenso. Hay mucho que decir al respecto en cuanto a ser miembro de un cuerpo local, de una iglesia local. Hay muchas preguntas, quizás para usted sea nuevo este tema, sea extraño este tema, sea para alguno incluso algo que se opone a su manera de pensar, pero lo vemos en la Escritura, y todo aquello que nosotros vemos en la Escritura, pues debemos de aceptarlo, incluso si va en contra de nuestra manera de pensar, incluso si va en contra de pues, nuestra cosmovisión de la vida, ¿no? Hemos establecido ya, conforme a la palabra, que debemos de filtrar todo a través de la mente renovada, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, 1 y 2, y poder transformar esa visión de la iglesia como un club, como un lugar a donde entramos y salimos en esta cultura que es consumista, para verlo como lo que realmente es, para verlo como una familia. Así es como lo dice la Biblia. Somos nosotros hijos de Dios, tenemos un padre y pertenecemos a una familia. Es diferente el concepto de familia al concepto de club, ¿verdad? O sea, en tu casa, espero que no sea así, varón, no entras, recibes beneficios y te vas, ¿verdad? No, eso sería un hotel. Pero en una familia nos interesamos los unos por los otros. La Biblia también compara a la iglesia con un redil, y en esta analogía vamos a tener nuestra base el día de hoy. Un redil es obviamente en donde están concentradas ovejas, ¿cierto? Hablando del concepto de animales. Están ahí las ovejas y hay diferentes rediles, y cada redil tiene un pastor, ¿verdad? En tiempos antiguos, y quizás lo siga haciendo todavía, aunque hay ciertos métodos nuevos, pero en tiempos antiguos estaba la puerta del redil y estaba ahí el pastor cuidando a las ovejas, cuidando que ninguna oveja se escapara, y 2, que ningún lobo o ningún ladrón entrara a robar las ovejas. Las ovejas tenían un valor muy, muy importante en aquel tiempo, eran la fuente de alimento de personas a través de su lana, pero no era para matarlas como un animal, sino era para poder extraer este tipo de riqueza para ellos, la ropa y otras cosas. Pero vamos a centrarnos el día de hoy en esta última parte. Hemos visto ya lo que es la iglesia universal, lo que es la iglesia local. Hemos visto también cuáles son los elementos para buscar una iglesia local. Hemos visto que aquel quien ha creído en Cristo para salvación no debe de esperar mucho tiempo antes de unirse a una iglesia local. Pero hoy vamos a ver lo que la iglesia espera de aquel quien se ha de hacer miembro. Es decir, aquel quien llega a una iglesia no llega haciéndole un favor a la iglesia local. Obviamente el favor se lo hace él mismo porque está obedeciendo la palabra, pero la iglesia también debe de cuidar, así como el pastor a la puerta del redil, quienes entran a ese redil, quienes entran, que no vaya a entrar una oveja que esté enferma y que contagie y que destruya todo el redil, o que no vaya a entrar un lobo vestido de oveja, disfrazado de oveja, en la analogía bíblica. Así que aunque ya hemos visto la importancia de pertenecer a una iglesia y esos elementos que los creyentes deben de evaluar a la hora de buscar una iglesia, también es recomendable que antes de tomar la decisión de ser miembro de una iglesia, cada creyente pase un tiempo para poderse adaptar a esta iglesia. Poniéndolo un poco más claro, supongamos que tú vienes de visita a esta iglesia, revisaste lo más importante, que es la declaración de fe de la iglesia. Dijimos que no tiene que ver con la alabanza, las actividades o el carisma del pastor. No es eso lo que se busca en primera instancia. Lo que se busca es la doctrina de la iglesia. Eso es lo más importante. Podrá no haber alabanza incluso en esa iglesia, porque no hay más que, pues no hay quien toque, no hay quien cante, pero ahí más o menos le da a cada quien, o cantan himnos, qué sé yo. Eso no es relevante en realidad, pero lo que es relevante es la doctrina. Vimos en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la primera iglesia, ¿no? Entonces, una vez que ya revisaste la declaración de fe, ya revisaste la doctrina en lo que la iglesia cree, es muy, muy importante que antes de tomar esa decisión de acercarte a uno de los ancianos o al pastor, porque esa decisión es, no, yo ya decidí ser miembro de esta iglesia, pero nomás tú lo sabes. No, lo debe de saber
el liderazgo, lo debe de saber la iglesia, y la iglesia también debe de aceptar o no aceptar a esa persona como miembro. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Así que debe de comunicarlo al liderazgo. Antes de tomar esa decisión de comunicarlo al liderazgo, es bueno que pase un tiempo en el cual esté como visitante, pero ya constante, y pueda ver así la liturgia de la iglesia. No sé si se entiende esa palabra liturgia. Tiene que ver con la manera en la que se realiza el culto, por ejemplo. Si hay pues un tiempo de adoración, si hay pues obviamente los avisos, la enseñanza, los demás eventos, las demás reuniones de la iglesia. Eso es algo importante, aunque no es lo esencial. Pero puede ser que alguien quien dice, ok, me gusta la doctrina, me quedo en esta iglesia, pero después empieza a ver que no le gusta la alabanza, por ejemplo. No, es que no me gusta la alabanza aquí. Mucha repetidera, mucha cantadera, mucha batería, y no, sabes que yo no. Pues no, entonces si eso para ti es relevante, entonces es hora de buscar otra iglesia, porque si te quedas y tratas de cambiar la iglesia a tu manera de pensar, a tu gusto personal, vas a causar división. Y eso solamente por poner el ejemplo de la alabanza, pero puede ser no sé, las luces, puede ser la pantalla, puede ser la cámara. O sea, no me gusta ese cable amarillo ahí, y ese cable amarillo ahí hace que yo me distraiga, que no adore, que vea al pastor como que es un falso profeta, aunque haya sana doctrina, y empiece yo a hablar con los demás. No, es que ya viste ese cable amarillo, no lo había visto, pues es del diablo. Y tú, no, pues no sabía, porque tiene forma de víbora, y la serpiente fue la que engañó a Eva, y empieza ahí, ¿no? Con su rollo, y empieza a causar división a los hermanos, y después o ese va y se lo dice a otro, pero ya le añade, ¿no? ¿Sí supiste que hay una víbora en la iglesia? ¿No? Y así se va, ¿no? Y total que ya al rato ya se está conmocionando toda la iglesia, se causa una división. ¿A causa de qué? A causa de alguien quien no supo aceptar algo que era secundario, algo que era irrelevante, y que más bien pues ni siquiera debería de haber sido aceptado como miembro de inicio. La iglesia local entonces puede admitir a alguien o puede no admitir a alguien como miembro de la iglesia. No estoy diciendo dejar que venga a las reuniones. Hermanos, todos son bienvenidos para venir a las reuniones. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces se meten personas indigentes aquí, se sientan en las partes de atrás. Gente que viene por aquí caminando, piensan que tenemos la reunión en inglés y se quedan un ratito. Son bienvenidos. Claro, los sugieres tienen las instrucciones de ver que no traigan ninguna arma o algo así, ¿no? Por eso es importante que la iglesia sepa quiénes son miembros de la iglesia y quiénes son visitantes, y hay que ver a esos visitantes. No sé si ustedes vieron un video recientemente en donde en medio de una reunión se paró una persona con una pistola y empezó a disparar. Entonces varios de los miembros de la iglesia de ahí que andaban armados pues deshabilitaron a quien disparaba. ¿Pero por qué? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque ellos mismos se conocían. Sabemos quiénes somos parte de esta familia, sabemos quién es esa persona, y cuando entra alguien extraño, por eso los líderes aquí cuando dirigen preguntan a veces el nombre. Es una buena costumbre. Oye, ¿tú qué onda? ¿Quién eres? ¿No? No, pues soy Pedro, soy Pancho. Entonces ya más o menos identificamos que hay alguien extraño, y no para rechazarlo, sino para darle la bienvenida, pero también si llegara a haber una situación como esa, pues sabemos quiénes son y quiénes no son. Así que primero debe de verificar si realmente es miembro de la iglesia universal, o sea, si es salvo. La iglesia primero debe de verificar esto, es lo más importante. No se puede admitir a alguien como miembro de la iglesia local si no es primero miembro de la iglesia universal. ¿Cómo se llega a ser miembro de la iglesia universal? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en Cristo como Salvador, y entonces eso se ve, se da testimonio si alguien es creyente o no es creyente. No podemos admitir a alguien entonces quien no es miembro del cuerpo universal de Cristo. Puede ser en una reunión, esta admisión puede ser en una reunión formal. Pudiéramos tener una charla al final. Si tú dices, no, yo me quiero hacer miembro de la iglesia, bueno, pudiéramos programar una cita, y entonces podemos tener esta entrevista, una reunión formal en la que el liderazgo o el pastor va a pedirte que des tu testimonio. Es muy importante eso. No, ¿cómo mi testimonio? No, yo nada más empecé a ir a la iglesia, dejé de ir a la católica y empecé a ir a la cristiana, y ya está. Ok, ¿dónde está el arrepentimiento allí? Puedes decir cuándo te predicaron el evangelio, tú creíste en el evangelio, o a lo mejor no te acuerdas la fecha y el día y el momento exacto, pero tú puedes decir hubo un antes y un después. Fue más o menos por esta temporada en la que yo
me arrepentí de mis pecados, tuve convicción de mis pecados y pude valorar la obra de Cristo por mí en la cruz del Calvario, y a partir de ese día soy nueva criatura, o a partir de esa temporada soy nueva criatura. Eso es algo esencial que te van a preguntar a la hora de ser miembro de la iglesia, si es que todavía no eres. Así que para que no te extrañe, no te vamos a pedir que des una disertación teológica, simplemente ¿cómo te convertiste, hermano? O ¿cómo le predicarías el evangelio a alguien? No, pues como los discípulos de allá de Éfeso, ¿no? Ni sabía que había Espíritu Santo, ¿no? Ni sabía. Bueno, ahí es un buen punto para poder evaluar si la persona es salva o no. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 26. Hechos 9, 26. Porque quizás tú te preguntes en la Biblia, o te preguntes en la Biblia, ¿dónde dice, o cómo veo yo en la Biblia, que la iglesia admitió a alguien como miembro o no lo admitió? Bueno, vamos a ver aquí en Hechos capítulo 9, es un ejemplo muy fresco para nosotros que lo estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Recuerda que el apóstol Pablo, su nombre judío, hebreo, es Saulo, o era Saulo. Saulo de Tarso era un judío de judíos, era un fariseo de fariseos, que había sido formado a los pies de Gamaliel. Y bueno, su tarea, su misión era perseguir a la iglesia. Según él estaba guardando la pureza del judaísmo, y por ahí, según él, se había levantado un grupo, una secta de un joven de 30 años, 33 años, quien decía ser el Mesías y era un charlatán, según Saulo, ¿no? Así que ¿qué había que hacer? Pues había que terminar con eso. ¿Cómo iba a terminar con eso? Pues matando a todos quienes se identificaran con esa religión. Así arraigaba él, según él, esa falsa doctrina a ese falso Mesías. Y obviamente pues sí causó estragos, porque era dedicado en eso que él estaba haciendo. Era dedicado para matar y arrastrar y acusar a los cristianos. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Saulo ahora ya se había encontrado con Cristo. Tuvo ese encuentro en camino a Damasco, en donde cayó al suelo, no sabemos si de caballo, camello, de qué, o de a pie, pero el punto es que cayó al suelo, lo que dice la Biblia, y allí en el suelo él su vista se le cegó y oyó una voz que dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, cuando tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Y eso va incluido a cualquier miembro de la iglesia universal. Cuando tú persigues, cuando tú dañas, cuando tú murmuras, cuando tú calumnias a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, es como si estuvieras golpeando con tu puño una espada o algo puntiagudo. Eso es dar cosas contra el aguijón. O dar patadas. Los animales, los bueyes daban patadas así hacia atrás y había un pico que los calmaba, ¿no? Es lo que estás haciendo, Pablo o Saulo. Así que lo que Saulo respondió fue: ¿qué quieres que haga, Señor? Reconoció que Jesús era el Señor, se puso a su disposición. Allí vemos Jesús como Salvador, Jesús como Señor, quien gobierna sobre la vida. Entonces allí Saulo entró al orden de Dios, escuchó instrucciones y Jesús le dijo: ve a tal lugar y allí se te va a decir lo que debes de hacer. ¿Y qué hizo Saulo? Espérame, ¿no sabes quién soy yo? Yo soy el que da órdenes, no, nadie me da órdenes a mí. No, ahí entró Saulo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, una buena muestra de corroborar si alguien es miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia universal, si es nacido de nuevo, es porque sabe obedecer a la palabra, es porque sabe obedecer a la autoridad. Y allí Dios lo mandó a la casa de alguien. ¿Para qué? Para que ese alguien pudiera orar por él y él pudiera ver de nuevo. Así que allí fue como Saulo se convirtió. Y ahora Saulo, ya convertido, buscó juntarse con los discípulos. ¿Lo ves ahí en el versículo 26? Dice que llegó a Jerusalén, en donde estaba la iglesia, y trataba de juntarse con los discípulos. Pregunta, ¿alguien obligó a Saulo? ¿Alguien le dio un folletito? ¿Alguien lo invitó? ¿Alguien lo trató de convencer? ¿Verdad que no? Fue él por iniciativa propia que trató de juntarse con los discípulos. ¿Verdad que Saulo no dijo: ay, pues ahora ya me convertí y nadie ha venido a verme? A ver, yo soy el convertido aquí, todos me conocen y ya seguramente oyeron. Obvio que me convertí. ¿Por qué ninguno de los discípulos ha venido a verme? ¿Y Pedro por qué no ha venido a verme? No, él buscó. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra nueva naturaleza unirnos al cuerpo
de una iglesia local. Él ya era parte de la iglesia universal, busca unirse a la iglesia local, solo que hay un pequeño detalle. En la iglesia de Jerusalén, los discípulos en Jerusalén le tenían miedo. Y no los culpamos, ¿verdad que no? No los culpamos para nada. Dice, no creyendo que fuese discípulo, o sea, dudaban, decían, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, imagínate que de repente sueltan al Chapo, ¿no? Por buena conducta. Y dice, no, pues yo ya me convertí y se queda aquí en Houston y viene y entra por esa puerta, ¿verdad? ¿Y qué dirías? No, pues hay que ver si es cierto, ¿no? Es bueno que nosotros tengamos esa duda razonable, ¿no? Acerca de alguien. O sea, cuando llega alguien, no porque dice que es cristiano ya vamos a creer que es cristiano. Hay que comprobar si realmente lo es. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, a la autoridad. O sea, Bernabé, quien conocía a Saulo, pues le trajo a las autoridades, a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bernabé tiene esa función del Espíritu Santo, de intercesor. Tiene esa función de poder ponerse al lado de la persona e interceder por esa persona. Es lo que está haciendo Bernabé, y es justamente lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Intercede por nosotros, está junto a nosotros para interceder por nosotros. En este caso, en el caso de alguien quien llega como visita y dice quiero ser miembro, y nosotros preguntamos, bueno, si eres o no discípulo, ¿no? ¿Eres creyente o no eres creyente? Bueno, tu Bernabé va a ser el Espíritu Santo, el cual se manifiesta a través de tu vida. No es solamente por lo que yo digo o como me visto, sino es nuestra vida. Si refleja que es guiada por el Espíritu, si refleja el fruto del Espíritu, entonces podemos decir, ¿es creyente o no es creyente? No sé si me estoy dando a entender. Por eso no podemos, ya llegué, quiero ser miembro, sí, pásale. No, espérate, vamos a esperar un tiempito. Tú acomódate con la liturgia de la iglesia, acomódate con el liderazgo, con la manera en la que nosotros, no sé, cantamos, recogemos la ofrenda, damos los avisos, predicamos, la duración de las reuniones. Yo sé de personas quienes no vienen porque dicen que yo predico muy largo. Y digo, bueno, pues búsquele, hermano, porque yo no le voy a cortar. ¿Usted quiere que yo le corte? Le hacemos, decía un pastor, es que yo predico nomás 25 minutos para que la gente no se aburra. Le digo, no, para que no se aburra hay que predicar más de 25, ¿no? O sea, mientras más información, más palabra y menos. Dice la palabra que la palabra de Dios nos quita lo necios, ¿no? Nos quita lo burros, ¿no? No, espero que no se ofenda por eso. Pero yo también me incluyo ahí. Así que vemos entonces que Saulo pues trataba de entrar. Bernabé fue quien intercedió por él y les dijo, no, sí, yo doy testimonio de que Saulo es creyente. Y eso mismo también hace la iglesia una vez que alguien es miembro de la iglesia, de esta iglesia local. Tú puedes decir que eres miembro del cuerpo de la iglesia universal, pero si no hay nadie quien lo avale, pues se duda, ¿no? O sea, ante el mundo, si tú eres miembro de esta iglesia, Casa de Oración Houston puede avalar, así como lo hizo Bernabé, y decir, ¿sabes qué? Esta persona sí es salva, a nosotros nos consta. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque hemos convivido con él, hemos visto la obra de Cristo en su vida, hemos visto el fruto del Espíritu en su vida. O por otro lado, podemos decir también, mira, esta persona ha venido a la iglesia por mucho tiempo y lo conocemos, pero no te lo recomendamos como cristiano. O sea, yo no sé, o sea, yo no puedo decir quién es salvo o no, pero sí puedo decir lo que dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y esta persona, aunque tiene 500 años viniendo a la iglesia, pues no da fruto de que sea creyente, se duda de que sea creyente. Pero bueno, vamos a continuar. Incluso el mismo Pablo, cuando estuvo ya en Éfeso, lo vimos en el capítulo 19, hace unas semanas, se encontró con ciertos discípulos, ¿sí o no? Y a estos ciertos discípulos, Pablo les pidió razón de su fe. Seguramente, como vimos en esta enseñanza, no vio en ellos fruto del Espíritu. Ellos decían, soy discípulo. Ok, hijo, pero ¿discípulo de quién? A ver, ¿qué bautismo conoces o en qué bautismo fuiste bautizado? O sea, en otras palabras, ¿con qué evangelio te identificas? ¿En qué iglesia, a qué iglesia perteneces? No, pues ni sabíamos. Bueno, entonces Pablo les predicó el evangelio y entonces fueron incluidos como miembros de la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que en esta evaluación de la iglesia, para admitir a alguien como miembro, puede que nos encontremos con estos ciertos discípulos.
quienes no son creyentes. ¿Qué se hace en esos casos? Lo mismo que hizo Pablo. Ok, no eres salvo porque ni siquiera has oído el evangelio. Aunque tengas 500 años de iglesia, lo único que has oído es prosperidad, es filosofía, es motivación, es una emocionada ahí, pero nunca oíste el evangelio. Ok, te lo vamos a predicar. Y una vez predicado el evangelio, la fe viene por oír la palabra de Dios. La persona, si cree, abraza el evangelio, entonces sí, ya entra en esa etapa de acomodo. Okay, vamos a ver si realmente creíste o nomás fue la pura emoción o nomás repetiste una oración. Entonces ya queda fruto, se le da acceso a la iglesia local. Así que esto es algo importante, ¿no crees? Que verifiquemos que los miembros de la iglesia sean salvos. ¿Por qué? Porque imagínate, alguien quien no es salvo vive como mundano, vive como un no pagano. Entonces resulta que se sabe que esa persona viene aquí a casa de oración, si no, esa persona es miembro de casa de oración. Y resulta que afuera de la iglesia, aquí levanta las manos y todo, pero afuera vive en adulterio, o estafa a las personas, o you name it, ¿no? No quiero entrar mucho en detalle. Esa persona, número uno, no está representando ser hijo de Dios, no está representando a Cristo, a la iglesia universal. Y número dos, está representando mal a esta iglesia local. Así que si alguien viene y me dice, oye, tal persona está en adulterio, bueno, hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver las pruebas, hay que ver si sí o si no. Entonces, si es miembro de la iglesia, ¿qué se hace? Pues se le trae, se le llama, se le exhorta al arrepentimiento. Pero si la persona no es miembro de la iglesia, no es salvo, por lo tanto, porque la iglesia no ha podido ver frutos de salvación en su vida, decimos, pues sí, eso hacen los no creyentes. Un pagano vive en adulterio y es lo más normal, ¿eh? El viernes fui a la barbería a cortarme el pelo y al lado de mí estaba alguien más cortándose el pelo y le dice este joven, no, yo me fui a vivir con una muchacha. Ay, el otro, ay, tremendo, no, dice, pero tengo dos. Ay, le dice, no, está bien, le dice el barbero, le dice, es mejor estar muy acompañado que solo, ¿no? Y yo así como que, órale. Pero bueno, así piensan los del mundo, es lo normal, hasta es admirable porque eso ya es de tener mucha lana, porque para mantener dos está grueso. Bueno, así piensan los del mundo. Si alguien viene y me dice, mira, tal persona tiene dos, pues sí, pero esta persona no es salva, para él es normal, o sea, para él, así se rige él, pero un hijo de Dios no. Y así como este ejemplo pueden ser otros ejemplos, ¿no? Pero se deja claro, esa persona no es salva, no es miembro de esta iglesia y nosotros no podemos dar razón de sus actos. Pero va ahí, sí va. Pues aquí está hasta el de seguridad que ni entiende nada de español. Ahí está toda la reunión, hasta llega antes que usted y se va después que usted. Pero eso no quiere decir que esa persona sea miembro de esta iglesia o que incluso sea salvo, ¿no? Quien desea pertenecer a una iglesia local, porque estamos viendo qué es lo que la iglesia espera de nosotros, ¿no? Quien desea pertenecer a una iglesia local debe de estar de acuerdo con la declaración de fe de la iglesia local a la que desea adherirse. O sea, si tú deseas ser miembro de esta iglesia local, pero no estás de acuerdo con la declaración de fe o con alguno de los puntos de la declaración de fe, es muy simple, hermano. Este no es el lugar, porque la declaración de fe no se va a cambiar por ti. No sé si queda claro eso, ¿no? Y es muy obvio. Además es súper peligroso admitir como miembro a alguien quien no coincide con una doctrina esencial. O sea, yo y cualquier pastor deseamos que la iglesia esté llena. Pues claro, o sea, porque obviamente al haber más gente, pues más personas son edificadas y todo esto. Pero no se trata nada más de llenar sillas. Yo conozco pastores quienes tienen en su iglesia, incluso sirviendo a personas quienes no coinciden con doctrina esencial, pero los tienen allí porque hablan muy bien, o los tienen allí porque pues es una cabecita más, y como ellos se quedan con todos los diezmos, pues dicen, pues más oveja, más lana, ¿no? Pero no vemos eso en la palabra. Es peligroso admitir a alguien como miembro si no está de acuerdo con doctrina esencial, lo que está en la declaración de fe. Por eso la iglesia debe de exponer su doctrina esencial. ¿Por qué? Porque puede causar confusión, puede causar división dentro de la iglesia por algo doctrinal. De hecho, el apóstol Pablo tuvo que escribir a las iglesias de la región de Galacia, las cuales ya vimos que él empezó a fundar, para tratar este problema precisamente. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Algunos se introdujeron a la iglesia de Galacia
o a las iglesias de la región de Galacia y traían otra doctrina, traían otro evangelio. Y si te fijas, ellos estaban dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, después empezaron a mostrar sus verdaderos colores. Empezaron a hablar con uno. Oye, Pablo enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero mira, la ley dice esto. Dice que hay que circuncidarse. Dice que hay que hacer esto. Y la gente que ya había entendido eso, después era confundida. Después llegaban a escuchar al pastor de la iglesia que fuera allí en esa región de Galacia y decía, no, a mí se me hace que me está engañando porque el hermanito aquel que se ve re piadoso me dijo que no es así la cosa. Y entonces la gente dejaba de recibir edificación, dejaba de crecer en su fe porque se confundía. Y Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Gálatas 1:6, fíjate cómo les habla Pablo a estas iglesias en la región de Galacia. Estoy maravillado, y no en el buen sentido, o sea, estoy sacado de onda, ¿no? De qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, diga algunos, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Hermanos, yo no puedo tener control de quiénes son sus amigos en Facebook o en Instagram o lo que sea. Yo no, o sea, honestamente tengo muchas cosas que hacer. Estamos muy ocupados en la obra de Dios, con la familia y en todo, como para estar viendo quiénes son sus amigos en las redes sociales. Pero yo confío en que usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le guía a decir, ¿sabes qué? Esta persona es muy buena onda y todo, pero tiene un evangelio diferente, tiene otra doctrina y publica cosas, porque estos que entran y tratan de perturbar, lo hacen de manera activa. Si así como tratan de causar división, predicaran el evangelio, mira, otro gallo nos cantaría, decía mi abuela. Pero tienen esta agenda de estar poniendo postings de su doctrina, de su doctrina, de su doctrina, y tratando de atacar a quienes piensan diferente a ellos. Entonces, abres tu red social, es simple sentido común, y ves lo que pone. Y bueno, puede que lo saltes, pero luego otro, y otro, y otro, y otro, y de repente vas a decir, ¿no será que sí estamos mal? ¿No será? Porque así nos pasa. Yo supe de alguien que lo decía en broma, pero fíjate, iba a una plaza comercial en otro estado y veía a uno que caminaba medio amanerado. Y luego veía a otro, y a otro, y a otro. Y de broma le dice, oye compa, ¿no seremos nosotros los que estamos mal? Porque de tanto verlo, ¿no? Se pega. Y eso es lo que está pasando en el mundo, que lo promueve como algo tan bonito, como algo tan cool, que después la gente se confunde, y los adolescentes sobre todo, y dicen, ¿no será que esa es una opción, un camino por el cual andar? Pasa lo mismo con la doctrina. Lo ves, hasta que eres perturbado y después eres pervertido. Y era como estaban los Gálatas. Así que yo confío en que tú, guiado por el Espíritu Santo, no porque aquí te lo imponen o porque yo te lo digo, mira, tú puedes tener como amigo a Osama Bin Laden si quieres. No, ya murió, ¿verdad? O al peor terrorista del mundo, a quien quieras. Eres tu vida, es tu red social, es tu asunto, pero pues debemos de evaluar, ¿esto me edifica o no me edifica? ¿O te crees muy, muy sabio como para, no, yo controlo esto? Bueno, la Biblia dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta es no, pero bueno, cada quien tiene la decisión. Los Gálatas estaban siendo perturbados, estaban siendo pervertidos con otro evangelio que no era precisamente algo así evidentemente falso, sino que era algo muy parecido al verdadero. Porque lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros, es que mezclan la verdad con la mentira. Y eso lo acompañan con cierta piedad, con lisonja, y decir, ay, tú, mi amiguito, me caes muy bien, y te siembran esa falsa doctrina. Así que después terminan desviados, se alejaron, dice, de el que os llamó por la gracia de Cristo y siguieron un evangelio diferente. Por eso es importante que la iglesia guarde y cuide quiénes son los que ingresan como miembros, que estén de acuerdo, que sean salvos y que estén de acuerdo con la declaración de fe, con lo que nosotros creemos. Entonces dije, yo no puedo controlar quiénes son sus amigos en Facebook, a quién usted le pone like o le pone like, eso yo no me voy a meter ahí. Pero sí,
un servidor y los líderes vamos a cuidar quién entra aquí y quién es miembro, y si causa división, pues ¿qué hemos de hacer? Pues lo que hace el pastor con los lobos, ¿no? Quien desea pertenecer a una iglesia local debe estar enterado y debe estar de acuerdo también con el gobierno de la iglesia. Y yo sé que esa palabra gobierno, pero piénsalo, Dios es el rey de la tierra, Él es quien gobierna. O sea, evangelio tiene todo que ver con gobierno, con reino. No puede decir a alguien quien quiere hacerse miembro: miren, yo quiero ser miembro de esta iglesia, estoy de acuerdo con todo, me gusta la música, me gusta la alabanza, me caen bien los hermanos, pero no estoy de acuerdo con el pastor, o no estoy de acuerdo con los líderes, o con todos menos con este. No, no se puede. Y si es así, puede o no estar de acuerdo. O sea, hay alguien en este mundo, y seguramente los hay, quienes no piensan que yo sea pastor, aunque me ordenaron y aunque tengo mi credencial y aunque todo, ¿no? O sea, bueno, pues está en todo su derecho. Así como cualquiera puede estar en todo su derecho de decir que Trump es o no presidente, pero pues ahí está, ¿no? Pero no puede estar en esta iglesia como miembro si no reconoce el liderazgo y la manera en la que la iglesia se dirige. Hablando de gobierno, ¿cómo se gobierna esta iglesia? ¿Cómo se dirige esta iglesia? Porque hay varios tipos de gobierno, hay diversos tipos de dirigir la iglesia, hay muchas variantes. Pero así como que los más populares, por decirlo así, es el gobierno unilateral. Ese es uno. El unilateral es en donde el pastor es el único que tiene dominio sobre la iglesia. Él toma las decisiones de todo. O la esposa a veces, ¿no? Porque a veces es la esposa y al pastor lo usa nomás como títere, ¿no? Pero el pastor es el que hace todo. Él decide cómo se va a hacer, qué se va a enseñar, qué actividades va a haber, cómo se va a gastar el dinero o cómo no se va a gastar el dinero, todo. Y nadie le puede preguntar, nadie le puede cuestionar. Bueno, eso no es bíblico. Siempre vemos que hay un pastor y que al lado hay que ancianos y que hay diáconos, y esos ancianos juntamente con el pastor lo que hacen es que dirigir la iglesia. ¿Por qué? Porque no es la iglesia del pastor. O sea, el pastor no es el dueño de la iglesia, aunque es el responsable, pero es muy diferente ser responsable, administrador, a ser dueño. En una empresa, por ejemplo, hay un dueño y hay un administrador, pero el administrador no puede hacer lo que quiera, le tiene que dar cuentas ¿a quién? Al dueño. Igual, los pastores no son dueños de la iglesia, y el pastor, un pastor es humano, se puede equivocar, de repente se le pueden ir las cabras, así como usted cuando no ora y no lee la Biblia, ¿qué pasa? Salta la carne. Bueno, con el pastor pasa exactamente lo mismo, pues porque es humano, puede dejar de leer la Biblia, dejar de orar y empezar a salir la carne, y por eso hay muchos pastores carnales por allí que empiezan a meter cosas a la iglesia, a enseñar cosas que no son bíblicas, a permitir esto, a permitir mundanalidad, carnalidad en la iglesia, porque ellos son carnales. El asunto es de que no hay nadie quien les diga nada. Y si alguien por ahí le dice: oiga pastor, es que con todo respeto, pero lo que usted hizo o dijo o permitió no está en la Biblia, no, pues ya les empiezan a decretar maldición y no, es que tú te estás metiendo con el ungido y quién sabe qué. Y ciertamente hay una autoridad que Dios da, pero debemos de estar bajo sujeción, incluidos los pastores. Yo puedo hablarle con autoridad acerca de sujeción a la misma, porque yo mismo me sujeto a la autoridad. Yo mismo me sujeto a los ancianos de esta congregación, me sujeto a mis pastores, a mis supervisores. ¿Por qué? Porque es saludable, porque es bueno, porque yo sé que no soy perfecto. Así que yo le invito, si usted no se sujeta a ninguna autoridad espiritual, le invito a que lo haga, porque es de bendición, porque es de edificación, porque es de cuidado para nosotros. Yo amo al Señor, pero también amo a su iglesia. Reconozco mi humanidad, por eso me sujeto. Y sé que en esa sujeción me pueden llamar la atención y decir: oye, esto que hiciste o esto que enseñaste no estuvo correcto. Así que usted descuide, su trabajo no es ese. Su trabajo es sujetarse. Hay quienes nos supervisan a nosotros y nos pueden exhortar si nosotros nos desviamos. Así que por ese lado puede estar tranquilo. El otro tipo de gobierno es el gobierno congregacional, que es muy popular. Yo personalmente no lo critico, no digo que sea del diablo ni nada. Hay iglesias que funcionan así y las respetamos, las amamos, pero ¿cómo consiste antes de decir el pero, ¿cómo consiste o en qué consiste este gobierno congregacional? Bueno, es una democracia en donde el pueblo es el que vota y decide quién va a ser su pastor, por ejemplo.
y el pastor tiene una duración de 3 años, así como si fueran pues la política, ¿no? No, pues este es pastor, pero va a ser pastor por 3 años, y si lo hace bien, lo votamos para que se reelija, y si no, lo quitamos y ponemos a otro. Y ya se cumplieron los 3 años y bueno, ya le toca salir, pero no, está haciendo muy buen trabajo, no, ya toca. Y esto, hermanos, no digo que sea del diablo, pero sí es peligroso. Y casa de oración, ninguna de las casas de oración funciona de esta forma. Y esto yo sé que puede ser algo que desanime a alguien de hacerse miembro de casa de oración, porque le gusta eso, porque espera eso, pero así es el asunto. Es peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a suponernos que la iglesia es bien espiritual, o sea que todos los miembros son miembros, todos obviamente son creyentes y que son bien espirituales. Bueno, las decisiones que tomen van a ser decisiones espirituales, sí, pero hay cosas que la iglesia desconoce. O sea, que no puede votar, por ejemplo, si compramos una nueva mezcladora de audio. Y a lo mejor tú dijiste, ¿y qué es eso? Bueno, pues por eso no votas, porque imagínate, no sabes ni qué es, cómo vas a votar a favor de si se compra o si no se compra. Y eso es en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto, o lo que tiene que ver con liderazgo, lo que tiene que ver con otras cosas que van en cuanto a la dirección de la iglesia. Así que es peligroso este asunto y nosotros no lo vemos así. Si hay alguien quien lo practique así, pues lo respetamos. Si usted espera eso, le invitamos a que busque un lugar en donde la iglesia vote o los miembros voten para ver quiénes van a ser sus líderes, para ver qué equipo van a comprar, para votar acerca del presupuesto. Si hay en esta congregación una votación, por decirlo así, y es con el liderazgo, y es con las autoridades de esta iglesia, incluso nuestras autoridades que están a nivel nacional, a las cuales les presentamos nuestro presupuesto. Este es el proyecto, este es el presupuesto. ¿Cómo ven? ¿Lo aprueban? No, pues sí está bien. O ponle un poquito menos, ponle un poquito más. Estos son los líderes, estos son los servidores, estos son los diáconos. No, pues está muy bien. O tengan cuidado. Así que eso es función ¿de quién? Del liderazgo. Así es como nosotros nos regimos. Y eso es algo muy importante, hermanos. Es obvio que los miembros de una iglesia local organizan su agenda en torno a las actividades de la iglesia local a la que pertenecen. Porque aquí estoy exponiendo qué es lo que la iglesia espera de mí como miembro. Bueno, una, que estés de acuerdo con la declaración de fe. Dos, que estés de acuerdo con la manera de gobernar o de dirigir la iglesia. Pero la tercera es comprometernos con las reuniones, o sea, con nuestra asistencia. Es simple, o sea, la iglesia no es un club, ¿verdad? Pero no tiene por qué ser menos que un club. Es decir, hay ciertos clubes en los cuales si tú dejas de ir, pierdes la membresía. ¿Por qué? Porque no estás mostrando interés en ser parte de ese club. Bueno, en el trabajo, ¿qué pasa si dejas de ir por 4 semanas al trabajo? Llegas y ya llegué. No, pero es verdad que hay consecuencias, ¿no? Pues obviamente. Bueno, la iglesia no debería de ser menos. O sea, se espera que un miembro de la iglesia va a asistir a la iglesia, va a organizar su agenda personal con la agenda de la iglesia. Y otra vez, no es por obligación. Acuérdate, Pablo buscó a la iglesia y no dijo, ya llegué, soy Saulo, modifíquenme la agenda de la iglesia porque soy Saulo. Las reuniones las quiero, mira, en las mañanas porque es cuando tengo más tiempo. No hizo eso. Quien desea ser miembro de la iglesia o quien es miembro, se espera que pueda organizar su agenda en torno a las actividades de la iglesia. Y esto, aquí aprovecho este paréntesis y este punto para decirles, el tercer sábado del mes tenemos reunión de mujeres y varones y es parte de la agenda de la iglesia. Y si usted es miembro, nosotros esperamos, no le estamos obligando ni imponiendo, o sea, ya estaba. Esperamos que usted esté aquí con nosotros. Es que tengo que lavar, bueno, otro día puede lavar, hermana. No, es que tengo que ir al mall, bueno, otro día puede ir al mall. Tiene otros 3 sábados al mes en los cuales puede ir al mall, pero ese día podemos separarlo porque somos miembros de esta iglesia. ¿Qué pasa si no vienes? Pues no estás enterado de lo que está pasando, de lo que se está enseñando, de lo que el Señor está haciendo, porque en estas reuniones, por ejemplo con las mujeres, hay hermanas quienes enseñaron el año pasado, quienes nos sorprendieron con su don para enseñar, pero si no veniste no sabes. Y si un día la ves aquí predicando arriba, vas a decir, ¿y esta qué hace ahí? De la noche a la mañana. No, mija, los sábados estaba predicando con mujeres y varones, pero tú no viniste, estabas lavando, o estabas en el mall, o estabas en el boliche, o en el cine, o ahí te quedaste en tu casa viendo a Laura. En vez de oír a la hermana predicar, estabas viendo a Laura. Bueno. Nuestra asistencia fiel nos hace partícipes
de la vida de la iglesia. O sea, este es un cuerpo vivo, ¿verdad? Que se va desarrollando, que va creciendo, que tiene a veces se enferma, a veces se resfría. Bueno, el ser asistente fiel te va a hacer partícipe de la vida de la iglesia. Si no, ¿cuándo van a orar y adorar con los hermanos? Sabemos que podemos adorar en cualquier lado, pero congregacionalmente, pues es en las reuniones de la iglesia. ¿Cómo vamos a animar a los hermanos y cómo vamos a ser animados si no asistimos fielmente a la iglesia? ¿Cómo vamos a conocer a los hermanos y sus necesidades para suplirlas? O viceversa, ¿cómo nos van a conocer y ayudarnos si no venimos? O sea, mira, vienes una vez al mes, llegas tarde y te vas antes y luego te enfermas y pues, estuve enfermo y nadie me llamó. Claro, hijo, porque pues, nadie te conoce. Aunque dices ser miembro, pues vienes y te vas, nadie nunca supo. Y mira, sí somos bien espirituales, pero no leemos mentes. No podemos ver más allá de lo evidente y verte ahí en tu cama en visión y vamos a llamarle al hermano y vamos a ayudarlo. No. Si no asistimos fielmente, ¿cómo vamos a estar al tanto de la enseñanza que el Señor trae específicamente a la iglesia local, hermanos? Dios tiene un mensaje general, ¿verdad? Así yo lo puedo definir de esta forma. A los incrédulos es arrepiéntanse, y a los salvos, ¿verdad? Es crezcan, maduren, sean edificados. O sea, es sígueme, decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Y a los que no eran discípulos, arrepiéntanse para que me sigan. O sea, está nomás de esos dos. Pero también hay un mensaje particular que el Señor tiene para cada iglesia local. ¿No te parece eso maravilloso? Quizás te preguntes, bueno, ¿dónde está en la Biblia? Apocalipsis 2 y 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esa es una. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, esa es otra. Escribe al ángel, y así, 7 iglesias. Para cada una había un mensaje particular. ¿Con base en qué? Con base en lo que manifestaba ese cuerpo general. A una le dijo, era la de Éfeso si no me equivoco, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué tal? Hasta tragué saliva, ¿no? Que el Señor no nos diga eso nunca, ¿no? Pero no le dijo lo mismo a otra iglesia, ¿no? A cada una le dio un mensaje distinto. Ahora mismo, en esta misma hora, iglesias por todo el mundo están recibiendo la palabra que Dios tiene para esa iglesia en particular. Mira, maravilloso lo que el Señor está hablando en Guadalajara, maravilloso. Yo lo escucho y lo comparto porque soy parte de este cuerpo de iglesias, ¿no? Pero yo sé que el Señor tiene algo para Houston, para nosotros mismos, en esta mañana a las 11:30. Y eso es lo que debe tener prioridad para nosotros, lo que el Señor tiene. Pero si no nos congregamos, ¿no? Escuchaste la de Guadalajara, la de Puebla, la de Nueva York, la de Florida, todas. Pero la de acá, donde dices que eres miembro, te la perdiste. Entonces, bueno, asistir regularmente nos va a tener al tanto de la enseñanza que el Señor trae específicamente a la iglesia local. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, la doctrina, coincidían con el liderazgo, asistían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, ellos tenían reunión todos los días. Nosotros nomás tenemos viernes y domingo y el tercer sábado del mes, no lo olviden, tercer sábado del mes. Y ahora que empezamos los miércoles allá en Southwest, alguien me llamó, nos han llamado varias personas interesadas en ir, y nada más el miércoles decía. Yo le decía, pues mire, empiece primero por ir el miércoles, ya después le agregamos más, ¿no? Si Dios quiere. Pero dice aquí que ellos cada día tenían reunión. ¿Y quiénes? Los que habían creído, quienes tenían en común todas las cosas, ellos perseveraban unánimes, o sea, en un mismo espíritu, con un mismo objetivo, con un mismo propósito. Yo te pregunto, y no me respondas, a ti mismo respóndete, ¿cuál es tu objetivo en venir el día de hoy a la iglesia? ¿Cuál es tu objetivo en venir hoy al discipulado? Bueno, cada uno sabe. El objetivo de ellos era glorificar a Dios, exaltar a Dios. Y dice que cada día perseveraban en el templo. Y fíjate, y partiendo el pan en las casas, o sea, terminando la reunión, ¿dónde va a ser la fiesta, no? ¿Dónde, en casa de quién? No, pues hermano, me invito a tu casa, ¿no? No sé, cosas así. Ellos deseaban estar juntos los unos con los otros. Yo no veo aquí la onda de entro y me salgo y me voy. Ya entré, ya llegué y me voy, bye, adiós. Esa no es actitud de miembro, ¿eh? Yo entiendo que hay veces que tienes una emergencia, pero cada reunión, cada domingo, bueno, algo hay que corregir ahí en nuestro interior.
Y no estoy balconeando a nadie, aunque sé que pues, alguien va a salir balconeado, seguramente, ¿no? Dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahí ves que el Señor añade. ¿Cuándo qué? Cuando hay miembros leales, cuando hay miembros comprometidos, el Señor añade, porque los demás ven y dicen, ¿sabes qué? Mira, no es solamente el mensaje que me han predicado, sino que yo los veo a ellos que están unidos, yo los veo a ellos que no se quieren separar, porque es que somos una familia, acuérdate de eso. A lo mejor tu familia está en otro lado, no puedes ir a verla, pero más de uno aquí ha encontrado en esta iglesia local a un hermano, quien no puede ver, a una madre, a una tía, y así es la familia de la fe. Un visitante tiene la libertad de ir a otras iglesias, ¿ok? Repito, un visitante tiene la libertad de ir a otras iglesias, o sea, no es pecado, y es recomendable que un visitante visite otras iglesias. O sea, ¿cómo vas a decidir si nomás has ido a una y no te gusta? Pues ve y visita otras, a lo mejor vas allá y eso es exactamente lo que estabas buscando. O a lo mejor no, te vas a otra y a otra y a otra y a otra. Yo admiro la sabiduría de hermanos quienes son miembros de esta iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo vine, pero después fui, visité otra, hicieron todo un tour que es recomendable y regresé acá. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que era aquí y evalué este y este punto y aquí es, y ya de aquí no me muevo, porque tampoco se trata de andar un año en una, otro año en otra, otro año en otra. No, que sea el Señor el que te guíe, que sea el Espíritu el que te guíe con las preguntas correctas para estar en ese lugar. Así que un visitante entonces tiene la libertad de visitar otras iglesias, pero quien desea ser miembro, quien ya recibió confirmación de Dios, bueno, y está en ese periodo de observación, nosotros estamos verificando si realmente viene. O sea, no es como que vino y me dice, pastor, quiero ser miembro de esta iglesia. Ok, perfecto, pues tómate un tiempo. Y es lo que les digo, a lo mejor ya te lo dije a ti, ¿no? Tómate un tiempo para que veas cómo se maneja la iglesia, conozcas a los hermanos y todos estos asuntos secundarios. Y nosotros también te vamos a observar a ti y después vente en unos 2-3 meses. Ok, bien. Si en esos 2-3 meses nunca vino, ya viene, ¿sabe qué? Ya me dijo el Señor que es aquí. Ay, sí, ¿por qué no viniste? No, es que el perrito estaba deprimido, lo llevé al psicólogo y no era mi perrito, era el del vecino, entonces así como que bueno, no, en realidad no tienes ese compromiso todavía de ser parte de la iglesia, ¿no? Se espera entonces que quien desea ser miembro y quienes son miembros asistan y que si faltan a la reunión, pues que sea por un motivo justificable. ¿Se entiende lo que es un motivo justificable? Bueno, la misma justificación que le das en el trabajo, que sea la misma, o sea, que el estándar no baje, ¿no? O sea, en el trabajo soy puntual, no falto, no me ausento, soy excelente, tengo la mejor actitud y tal. ¿Por qué? Porque quiero escalar, porque quiero que me asciendan. Pero en la iglesia no, como dijo el pastor Tony, me gustó mucho eso que dijo, ¿no? Dijo, la carnita para el mundo y los huesitos para el Señor. Se oye chistoso, pero es profundo y es la realidad de muchos. En el trabajo, toda la carne, ¿no? Toda la carne al asador. Y en la iglesia, bueno, si hay tiempo. Bueno, ¿y por qué? Bueno, y ahora no voy. No hace falta ir, pero si tienes hijos chiquitos te están observando y los estás formando y les estás enseñando que la iglesia es opcional, es como el boliche. No tienes que comprometerte. No, al fin que no. Vamos a hacer otra cosa. Bueno, eso es un buen punto para considerar. Y otra vez, no es una imposición. Yo te estoy diciendo lo que una iglesia bíblica espera de sus miembros, espera que sean fieles, espera que si van a faltar que sea por un motivo justificable. No es que me van a pedir permiso a mí o a los líderes para faltar, por favor, nosotros no nos manejamos así, eso es enseñorearse de las ovejas. Pastor, ¿me puedo ir de vacaciones? Pues déjame pensar, a ver si te puedes ir. ¿Y a dónde te vas a ir? No. O sea, somos adultos, ¿cierto? O sea, cada uno puede tomar sus decisiones, pero sí tener la atención de decir, pastor, esta semana vamos a salir y tal. ¿Por qué? Porque así si vemos el hueco decimos, no, el hermano pues no está porque salió de vacaciones o porque se enfermó el hijo o porque me dio un motivo justificable y ya no hay problema, o sea, uno ya sabe. Pero si se ausenta de repente, dices, oye, ¿qué pasó con el hermano? ¿No? A lo mejor se enfermó, entonces empiezas a especular, a lo mejor se enfermó, le llamas y ni te contesta, ¿no? Bueno, pues al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O hermano, no te vimos, sí, no fui. Pues ya sé que no fuiste. Pues nos preocupábamos, hermano, ¿no? Estamos bien. Ok.
O sea, ahí tú ves la barrera y dices, empieza uno a evaluar y decir, no, pues o sea, esta persona no es miembro, esta persona es visita y no quiere que le digan, o sea, entiende mal que se preocupen por él. El que se preocupen por él lo toma como que se quieren meter en su vida o como que lo quieren obligar a venir. No es obligatorio para nada, ¿eh? Así que quien desea ser parte de una iglesia local, ese es otro de los puntos, el cuarto punto, se espera que esté dispuesto a servir en ella a través de sus dones espirituales o a través de sus habilidades, por supuesto bajo la supervisión del liderazgo de la iglesia. De esta forma, poniendo a la disposición de la iglesia sus dones y sus habilidades, está mostrando su amor por el cuerpo local al que pertenece. Dice 1 Corintios 14, 26 y pregunta el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, o sea, iglesia local? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Dice, hágase todo para edificación. O sea, todos esos bienes espirituales o dones espirituales que los hermanos tienen. ¿Te fijas cómo el apóstol Pablo da por sentado que entre los miembros de la iglesia, pues todos tienen algún tipo de don o habilidad? Bueno, Pablo dice, si lo tienen, úsenlo para edificación, no se lo guarden. No digan, no, pues aquí yo tranquilo. No, no, no. O sea, si tienes un don, pues ponlo a disposición de la iglesia, pero no te avientes así nada más. Busca al liderazgo y manifiéstale que quieres servir. Es bueno eso. Quiero servir a Dios, ok. Entonces ya el encargado del ministerio o el líder, el anciano, te dirá qué es lo que tienes que hacer, así como le dijo a Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, ve para allá, y allá se te va a decir lo que tienes que hacer. Pasa exactamente lo mismo. 1 Corintios 2:7 dice la palabra que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para que se la guarde, o para que la use en todos lados, o para que la venda por ahí, porque hay quienes tienen un don, por ejemplo, para cantar, y en vez de cantar en su iglesia local, andan de gira por todo el mundo, ¿verdad? Vendiendo el don, haciendo negocio. Oye, ¿por qué no sirves en tu iglesia local? No, porque ahí no me pagan. Ah, bueno, entonces ya nos estamos dando cuenta por dónde va el asunto, ¿no? Pero dice la palabra que esa manifestación del Espíritu le ha sido dada a cada creyente para provecho. ¿De quién? ¿Del mismo creyente? No, de la iglesia a la que pertenece. Quien desea ser miembro de una iglesia debe tener claro ese compromiso que tiene con aportar parte de su vida para las necesidades de la iglesia. Y aquí me meto en un terreno así como que medio escabroso, ¿no? Pero lo dice la Biblia y no podemos ocultarlo, y el hecho de que haya abusos no va a hacer que nosotros le quitemos a la Biblia, ¿verdad? No. Ese es el último punto, y es el compromiso financiero. Este compromiso financiero tiene que ver con, yo soy parte de esta iglesia y en esta iglesia es en donde yo doy mi tiempo, mi vida y mis recursos. Mi tiempo, mi vida y mis recursos. Está bien, ayuda a los necesitados, está bien, ayuda a alguna organización, pero tu compromiso bíblico es con la iglesia a la que pertenece. Dice Malaquías 3:10, léelo con atención, seguramente ya lo sabes, porque entiendes. Si eres parte de la vida de la iglesia, entiendes que hay necesidades, entiendes que se paga una renta, que se compran cosas, etcétera, y sabes que esas necesidades deben de ser cubiertas con dinero. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, pero ese es el énfasis que quiero poner, y haya alimento en mi casa. Para eso son las aportaciones que damos a la iglesia, aunque ya dimos dos temas acerca de la administración financiera o la mayordomía financiera. Vemos aquí que esta vida que nosotros traemos, estos recursos que nosotros traemos a nuestra iglesia local, es para que haya alimento. Alimento tiene que ver con suplir una necesidad básica. Nosotros sabemos que hay necesidades y que también hay misiones que se van a abrir. Otra vez vuelvo a Southwest. Pregunta, ¿usted cree que yo llegué ahí a Holiday Inn y les dije, oigan, por supuesto después de haber orado y el Señor dio confirmación, y con esa fe y esa confirmación yo llegué y les dije, quiero reunirme los miércoles a las 7, lo decreto, lo declaro, lo establezco en el nombre de Jesús? Y me dijeron, sí, claro que sí, pásele, úselo, éntrele, ¿verdad que no? O sea, aunque hay confirmación, aunque tenemos fe, pues hay feria que se necesita, ¿verdad? Para poder ocupar ese espacio ahí, y no es nada barato. ¿Y con qué cree que se paga?
Bueno, pues con lo que nosotros aportamos, y creemos que esa obra se va a seguir sosteniendo y se va a seguir pagando con lo que aquellos quienes se reúnen allí aporten. Así es como funciona el asunto, y estamos haciendo la obra de Dios. Es una misión, es un lugar en donde se va a empezar a predicar el evangelio, y esperamos que no sea el único, pero para eso se necesitan recursos, para que haya alimento en la casa. Y por último, ahora sí, este es el último, se lo prometo, la iglesia espera que sus miembros promuevan las enseñanzas que se comparten en su iglesia local. Otra vez, no es obligatorio, no es como requisito para ser miembro tienes que compartir todas las enseñanzas. Por favor, si usted lo entiende de esa forma, no ha entendido nada, vuelve a escuchar el discipulado desde enero o desde septiembre. Si no, es una expectativa. Eso es algo, hablo como miembro de Casa de Oración. Yo no voy a andar promoviendo las enseñanzas de otras congregaciones o de otro pastor, aunque ciertamente hay buenas predicaciones y hay buenos pastores, por otros lados, no lo niego, pero yo no conozco a esos pastores. O sea, yo no puedo decir, mira, escúchatela, te lo recomiendo. Por eso a veces hasta yo mismo me reservo decir al autor de los títulos de los libros que yo leo. A veces me lo reservo porque yo entiendo que es bueno lo que está diciendo, pero no puedo recomendar 100% al autor. ¿Por qué? Porque no lo conozco. O sea, para este mismo tema yo leí un libro que a algunos se los he mandado, pero la verdad está muy bueno el libro, lo he leído varias veces, pero no conozco al autor. Hay una que otra cosita en el libro por ahí que por eso no lo recomiendo abiertamente, pero pasa lo mismo con las enseñanzas. Yo como miembro de Casa de Oración, yo comparto las enseñanzas de mi pastor Chuy Olivares. A ese sí se lo puedo recomendar a quien sea. ¿Por qué? Porque lo conozco y él me conoce a mí, porque hay esa relación de oveja-pastor. O sea, hay esa comunión. Yo he estado en Guadalajara, tengo amigos ahí, es como mi segunda casa allá cuando voy. Y los tacos son maravillosos aparte, las tortas ahogadas y todo esto, ¿no? Entonces voy a eso, que se espera del miembro que el miembro pueda compartir las enseñanzas. ¿Por qué? Porque es algo que no cuesta, ¿verdad que no? O sea, poner en share ahí en Facebook la enseñanza no te cuesta nada, o sea, cuesta un clic, ¿verdad? Sin embargo, tú no sabes el impacto que puede causar en alguno de tus contactos. Alguna palabra dicha ahí, algo que se dijo, y no porque lo dije yo, sino porque es palabra de Dios. Decía, hace unas semanas vinieron unas amistades de mis padres, quienes no son creyentes, y estaban allí sentados, y ellos recibieron la palabra de Dios aquí, y ahora siguen escuchando las enseñanzas, y a veces hasta la comparten. Alguien que no es cristiano, ¿eh? Así que bueno, es un buen ejemplo. Así que se espera que alguien quien es miembro pueda promover las enseñanzas y los eventos que se realizan en su iglesia local. ¿Por qué? Porque eso es ser parte, eso es ser leal a mi iglesia, eso es anhelar que la iglesia sea prosperada en el sentido espiritual, sea bendecida en el sentido espiritual. Así que para concluir con estos 4 temas, nada más quiero pedirle al Señor que nos muestre a cada uno de nosotros y a quienes no son, si son parte de este cuerpo de iglesias o si no lo son, y que con base en eso puedan tomar una decisión. Nosotros hemos estado orando, hemos empezado un nuevo año. Si tú no estás seguro de si eres miembro o no, bueno, ora al Señor, acércate con nosotros, con alguno de los líderes, y nosotros podemos darle seguimiento a este asunto. Y si no es aquí, de verdad, sigue buscando, pero es muy importante que seas parte de una iglesia local, que seas allí leal, que seas fiel, que eches raíz y que des fruto. Es lo que dice el Señor, ¿no? Que nosotros somos como pámpanos unidos a la vid, y un pámpano debe de llevar fruto, pero para que lleve fruto debe de estar plantado. Pasa lo mismo con la iglesia local. Si tú eres un pámpano pero no estás unido a una iglesia local, difícilmente o imposible más bien vas a dar fruto. Así que es urgente que tomes una decisión, y no tiene que ser aquí a fuerza, puede ser en otro lado, pero esa es la invitación que te hacemos. Espero que esta serie o miniserie haya sido de edificación para su vida. A partir del próximo domingo en el discipulado vamos a iniciar con una nueva serie de 7 temas que se va a llamar Avancemos. Tiene que ver con el libro de Hebreos, y vamos a ver un comprimido de doctrina fundamental. Eso es algo que todos debemos de saber, así que por favor no se lo pierda. Si usted conoce a alguien quien se acaba de convertir o le ha predicado a alguien, bueno, tráigalo para que escuche
esta serie que es doctrina esencial y no por eso es menos importante o no por eso es algo de segunda mano, es algo que usted va a aprender mucho, estoy seguro. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, porque tú nos mostraste lealtad. Fuiste, Señor, obediente hasta la muerte, dándonos ejemplo de obediencia, de sujeción al Padre. Así queremos nosotros sujetarnos a ti, obedecerte a ti en tu palabra. Te hiciste como uno de nosotros, te despojaste, Señor, y eso nos lo dejaste como ejemplo también, que nosotros como miembros del cuerpo, de tu cuerpo, también nos despojemos de nuestra mentalidad, de nuestra comodidad, de todo aquello que nosotros consideramos valioso y darlo por otros, amando a nuestros hermanos, a los miembros de este cuerpo local, de esta familia. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por su lealtad, su compromiso, su fidelidad, por ese deseo de darte respuestas y de crecer. Gracias, Señor, una vez más, y te pedimos que este día siga siendo de edificación y de bendición. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pues estamos despedidos, nos vemos a las 11:30. Dios les bendiga.